¿Es para tanto? Ni lado A ni lado B. El podcast que habla del lado real de la digitalización. Un podcast de la oficina Acelera Pyme de COS Pyme Cantabria. La huella de carbono de Netflix fue de 1.1 millones de toneladas en 2020, equivalente a una ciudad con 150.000 hogares. Se estima que el sector TIC es responsable de la emisión de entre un 2 y un 4% de los gases de efecto invernadero. Entre el 60 y el 80% de la huella de carbono proviene de los terminales y el 15% de los centros de datos. A nivel mundial, entre el 1 y el 3% de la energía total consumida es gastada por los centros de datos y el 0.5% de las emisiones de carbono se generan en ellos. No existe ninguna actividad humana que no genere gasto energético. La energía es necesaria para cualquier proceso que realizamos. Por otro lado, la producción de energía y su impacto en las emisiones a la atmósfera es una de las grandes preocupaciones de este siglo. Si unimos a estas dos afirmaciones y les sumamos a las empresas en la ecuación, encontramos que, obviamente, las empresas de cualquier tamaño tenemos una responsabilidad como consumidoras de energía y como emisoras de CO2. Voy a dar un paso más. El mundo digital nos aporta a las empresas y autónomos una gran oportunidad para reducir costes. Pero, ¿nos hemos planteado qué coste energético tiene y, por tanto, cuántas emisiones genera nuestra actividad digital? ¿Es realmente sostenible nuestro ritmo de digitalización? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Es para tanto? Soy Chema Martínez Pastor y estoy encantado de que me acompañéis para descubrir si la digitalización sostenible es para tanto. Y para descubrir cuánto estamos emitiendo las empresas en nuestros procesos de digitalización y sobre todo para contarnos cómo podemos hacer para reducir estas emisiones, contamos con dos expertos, como siempre, en este campo. Pero antes de presentar sus logros profesionales, me gustaría que les conozcáis un poquito más como personas. Pues yo soy el orgulloso padre de dos porteros de hockey patines. Mi hija mayor tiene ahora 25 años, sigue jugando, ya no compite, pero sigue entrenando. Llegó a competir a nivel de hockey liga femenino y el pequeño tiene 18, que ya no es tan pequeño, pero nos lleva este fin de semana al Campeonato de España de hockey patines en Gandía. Juan Carlos Bahamonde es director regional de Data 4 España y secretario general de Spain DC. El grupo Data 4 financia, diseña, construye y explota sus propios centros de datos, ofreciendo a empresas de todos los sectores soluciones de alojamiento de datos seguras, escalables y de alto rendimiento. Por supuesto, también sostenibles. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Chema. Un placer estar con vosotros. Y ahora quiero que conozcáis a nuestro segundo invitado de hoy. Tengo una afición que es curiosa, que es además una afición creciente en España, que se llama snooker. No sé si lo conocéis. El snooker es una modalidad de billar para gente loca. Es un juego, para haceros una idea, una mesa de billar con sus agujeros o troneras que se llaman, con su paño verde, pero unas bolas chiquititas y una distancia de la mesa, una longitud de mesa aproximadamente de casi unos 4 metros. Es un juego también mucho de estrategia, de pensar dónde hay que posicionarse, dónde hay que preparar el siguiente tiro o dificultar el tiro al contrario, con lo cual te exige un poco de concentración y en cierta manera me recuerda un poco al ajedrez, que también es otra de mis pasiones. También tenemos la suerte de contar con Javier Buzón. Javier es Account Manager de Hewlett Packard Enterprise. Desde Hewlett Packard Enterprise se viene apostando desde hace años por la economía circular y ofrece servicios a sus clientes para que la sostenibilidad digital sea una realidad. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, bien hallado, Chema. Perfecto, pues no nos queda más que comenzar esta charla de hoy con Juan y Javier, donde vamos a descubrir cómo podemos convertir la digitalización de nuestras empresas en una oportunidad de cumplir con los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones. Y para empezar me gustaría, y es una pregunta para los dos, pero empiezo por ti, Juan, si te parece. Hemos hablado de la importancia de la digitalización como proceso compatible con medidas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Porque
¿cómo afecta realmente la actividad digital de una empresa al medio ambiente? Por definición, cualquier actividad tiene un impacto, ¿no? Y efectivamente la actividad digital también lo tiene, ¿no? Yo, en ese sentido, lo que sí me gustaría destacar es que, de forma general, el proceso analógico tiene mucho más impacto que el digital, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en un periódico, ¿no? Un periódico de papel en el que tienes que ir al bosque, talar el árbol, trillarlo, imprimir las tintas, distribuir el papel, el impacto que tiene el difundir esa información comparado con lo que es una plataforma digital en la que tienes un acceso inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que la digitalización es realmente el elemento que nos permite mantener nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida, sin agotar los recursos, ¿no? O controlando mucho más los recursos. Porque la digitalización, una de las cosas que nos aporta es la desmaterialización, ¿vale? Conseguimos que nosotros ahora mismo estamos hablando, podemos hacer videoconferencias con alguien que está en la otra esquina del país, podemos verle porque nos desmaterializamos, nos convertimos en información y fluimos a través de los canales que tenemos, de los cables submarinos y nos conectamos, ¿no? Entonces, al desmaterializar, es la virtualización, ¿no? Lo que han conseguido los informáticos, que realmente es increíble. Yo ya tengo una edad y he ido viendo como diferentes dispositivos, como un GPS, pues desaparecía y se metía en mi ordenador. Salía un ebook y desaparece y se mete en mi teléfono. Los mapas que usábamos antes para movernos por las carreteras ahora se han también desmaterializado y los tenemos también en el teléfono. Esa desmaterialización es gracias a la digitalización, y la digitalización al final, toda la digitalización acaba en los ordenadores que acaban en los data centers de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que ahora tenemos es un proceso de concentración de la actividad analógica en general en una actividad digital que pasa a través de una infraestructura muy particular, que es el data center, que es donde viven estos ordenadores. Entonces, lo que estamos trabajando nosotros como empresa donde nuestro core business es el data center, es en minimizar el impacto que tiene ese data center, ¿vale? Y a veces pues no es muy conocido el hecho de un poco cuál es el modelo de negocio nuestro, ¿no? Nosotros somos realmente lo que se llaman data centers de colocation. Somos data centers que son edificios diseñados específicamente para alojar ordenadores y hacerlos de la forma más eficiente, ¿vale? Y en ese sentido, yo quiero que la gente se dé cuenta de que el data center es una máquina altamente eficiente. El 80% de la electricidad que consume un data center se dedica al ordenador. Porque a veces dicen, no, es que la refrigeración es el 40% de ese 20% que no dedicamos al ordenador. O sea, que estamos hablando de un 8% del total. Solo un 8% del consumo de un data center se dedica realmente a la refrigeración. El 80% se lo llevan los ordenadores de Javier, ¿vale? Los que están consumiendo ahí. Entonces, si tú dejas de utilizar el ordenador y el ordenador se puede apagar, tú, el usuario, está controlando el 80% del consumo de alguna manera. Y yo cada vez veo, a veces viene un compañero y me dice, joder, los data centers, algún amigo, los data centers consumen muchísimo, y le veo que está de reojo mirando al móvil la Fórmula 1, ¿no? Y dices, hombre, si estás viendo la Fórmula 1, eso está pasando por un data center. Y muchas cosas que antes no pasaban por los data centers, la radio, la televisión, ahora todo pasa por los data centers, las videoconferencias, todo eso. Entonces, si mañana reducimos el consumo a la mitad, el data center consumirá un 40% menos, directamente, ¿vale? Entonces, el usuario también tiene en su mano el poder gestionar ese consumo y controlar la huella. Y para eso es importante también que nosotros nos concienciemos y empecemos a dar nociones de cuál es el impacto que cada uno tenemos en el medio ambiente. No sé, Javier, ¿qué puedes añadir a lo que nos acaba de comentar Juan? Preguntaba sobre el impacto en el medio ambiente de la actividad digital. Entonces, yo creo que la actividad digital afecta al medio ambiente de diversas formas. Yo creo que principalmente a través de dos de ellas. Una es a través del consumo de energía, ¿vale?, que hace falta para alimentar esos servidores, esas máquinas en los centros de datos que comentaba Juan. Entonces, este consumo energético
lo que conlleva es emisiones de gases de efecto invernadero. Además, yo creo que la producción y el desecho de estos dispositivos, de estos equipos electrónicos y tecnológicos, lo que generan también en el medio ambiente son potencialmente residuos contaminantes que lo que hacen es que impactan negativamente en el medio ambiente si no son gestionados de forma adecuada. Yo, al hilo de lo que decía Javier, yo creo que tenemos que poner en perspectiva, ¿no? Los ordenadores consumen electricidad, ¿vale? Por diferenciar entre electricidad y energía, ¿vale? Porque Ok. fijaros que a veces oyes a la gente que dice el consumo de los data centers va a acabar con el mundo, ¿no? Porque es que consumimos tanta energía. Todos los data centers de Europa, todos los data centers que hay ahora mismo en Europa, juntos no consumen en energía lo que consume España en calefacción. Y no somos el país más frío de Europa, ¿vale? O sea, había un dato del Reino Unido que el año pasado, yo creo que fue el año pasado o el anterior, tenía una estimación de que solo calefactar edificios les había costado 340 teravatios hora año, ¿vale? 340 teravatios hora año. Calefactar los edificios. Los data centers del Reino Unido, que es uno de los focos más gordos en Europa del mundo del data center, consumían entre 2 y 3 teravatios. Estamos comparando 2, 3 teravatios frente a 340, ¿vale? Entonces, sí consumimos electricidad. La electricidad en España todavía, y a nivel mundial, ayer me comentaba la presidenta de Fortia que también funciona, es 80-20. Es decir, todavía tenemos un 80% de energía que no es eléctrica, que es de origen fósil, ¿no? Entonces, si queremos realmente descarbonizar, y ahí dando un poco con lo que comentabas, Chema, yo creo que tenemos que pensar en diferentes aspectos. Tenemos que pensar, como decía Javier, el consumo de materia prima, es decir, cuando hablamos de las baterías, si consumimos litio, cobre, cobalto, las materias primas, digamos, como hablábamos antes con la madera para hacer los periódicos, y también el tema de las emisiones y el calor, ¿vale? En las emisiones antes tú hablabas de las diferentes componentes, ¿no? En nosotros eso está identificado, tenemos lo que se llaman los 3 alcances, ¿no? El alcance 1 en las emisiones, que hace cada alcance, hay 3 alcances diferentes y cada uno trata de cubrir lo que es el consumo de energía, que es el alcance 1, el consumo propio de la operación, el alcance 2, y el alcance de los equipos o de mi cadena de suministro, ¿no? Y se trata de que cada uno vaya atajando un poquito en su parte. Volviendo al tema, o sea, enganchando las emisiones y la energía, en SpainDC, en la Asociación Española de Data Centers, tenemos una medida de que el 80% de la electricidad que consumimos, todos los asociados en España, es de origen renovable. Entonces, la electricidad que es de origen renovable realmente no está haciendo emisiones. Entonces, no es tan directa la relación entre consumo de electricidad y hago emisiones de CO2, ¿vale? Nosotros en Data 4 el 100% de la energía que consumimos es renovable, ¿vale? Si además somos capaces de reutilizar el calor que generan los ordenadores, porque el ordenador es lo que tiene, convierte el 100% de la energía que consume, de la electricidad que consume, en calor. Si somos capaces de reutilizar ese calor y podemos evitar que las viviendas que están alrededor de un data center o las instalaciones que están alrededor de un data center utilicen ese calor que tiene un origen verde, ¿vale? Que no tiene emisiones asociadas directas, ¿vale? En la producción. Si ese calor tú lo puedes ceder a las viviendas y las viviendas en vez de estar arrancando sus calderas de gas que están emitiendo calor, son capaces de reutilizarlo, y eso es un proyecto que tenemos, por ejemplo, aquí en Alcobendas, estamos buscando con el ayuntamiento un promotor para la red de distrito exterior que permita llevar el calor que nosotros generamos a las viviendas, ¿vale? Eso es otra forma de eliminar emisiones, porque la caldera que ahora está funcionando se apagaría y reutilizaría el calor. Pensemos que un campus como el que tenemos nosotros en Alcobendas, que son 50 megavatios de potencia total, le puede dar calefacción, tiene la capacidad de darle calefacción a todo Alcobendas. Claro, y esto tiene sentido, llevándonoslo ya al punto de vista de una pyme, por ejemplo, tiene sentido cuando confías tus datos, tu almacenamiento y procesado de datos, a un hub, a un tercero, como es vuestro caso, ¿no? A una concentración de data centers, porque si yo quiero construir mi propia nube, pero soy una empresa pequeñita y quiero tener mis propios servidores,
evidentemente, en este caso concreto hay poco reciclaje del calor que esa máquina emita, ¿no? Entiendo que tiene poca posibilidad. Entonces, si concentras, es cuando tiene sentido. A ver, efectivamente, como decía antes, la emisión de gases de efecto invernadero es uno de los mayores impactos medioambientales de la transformación digital, por los temas que estamos comentando, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es, y también por poner un poco de magnitud o contexto en lo que estamos hablando de la emisión de gases de efecto invernadero de la industria de la tecnología de la información y de la comunicación, se estima que esta industria es responsable de alrededor un 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También vemos, por otra parte, como decía Juan, para complementar lo que él decía, cómo la industria alrededor de la construcción de grandes centros de datos es una industria creciente en los últimos años y que se estima que va a seguir creciendo durante los próximos años, ¿vale? Principalmente debido pues, a eso, a que cada vez son más las empresas, las pymes y las grandes empresas que apuestan por la transformación digital como prácticamente único medio de supervivencia dentro del mundo de la digitalización. Yo me gustaría, sobre la pregunta que hacías antes, planteabas como dos escenarios, ¿no? Tú decías, bueno, en la empresa, la pyme, tiene su ordenador, no puede reutilizar el calor, y como que hay una dicotomía entre, ¿qué hago? Cojo mi ordenador y ¿qué hago con eso, no? Yo creo que ahí hay dos planteamientos. Uno, el que ha venido funcionando un poco hasta ahora, que era, me lo llevo a la nube. Entonces, bueno, me voy a una nube pública y ahí corro mis cargas y... Pero hay otras alternativas y se están observando cada vez más. Es, yo cojo mi ordenador y sigue siendo mi ordenador y me lo llevo a un edificio dedicado a alojar ordenadores. Yo le doy la llave a él guarda, él es el que accede a sus ordenadores, es lo que le venimos llamando un colocation. Claro, es decir, punto de partida, y esto creo que ha quedado claro desde el principio, es mucho más respetuoso digitalizar un proceso que seguir haciéndolo por medios analógicos. Pues a mí se me ocurren, claro, es muy fácil. Visitar a un cliente o proveedor es mucho más económico para el planeta hacerlo mediante una reunión virtual que coger un medio de transporte y desplazarte físicamente. Vamos a ver si lo bajamos un poco más al terreno de la experiencia, de los casos prácticos. ¿Conocéis casos prácticos que podáis comentarnos de sectores o de empresas concretas que sean ejemplares, que hayan tomado una decisión realmente responsable y que sean un modelo a seguir en una correcta digitalización? Es cada vez más habitual ver cómo empresas, y voy a hablar en concreto de una que no diré el nombre, pues cómo implementan pues, diversas estrategias para reducir sobre todo la huella de carbono, ¿vale? Como es el uso, lo que comentábamos ahora, el uso de energía renovable en los centros de datos y en las oficinas. Cómo estas compañías están tomando ese tipo de iniciativas y estrategias para reducir la huella de carbono. Esto es bastante habitual verlo en empresas que se plantean construir sus propios centros de datos, no tanto en el mundo pyme, que como decía Juan, suelen optar por soluciones más híbridas, más de consumo de colocation o de ir a la nube privada o a la nube pública, pero sí en estas grandes empresas que construyen sus propios centros de datos. Otro ejemplo que cada vez se ve en mayor cantidad de casos es cómo muchas compañías son cada vez más selectivas a la hora de seleccionar a los proveedores con los que quieren trabajar, de los que quieren comprar la tecnología. Y esto se ve como hacen a través de sus procesos internos de validación de los proveedores y seleccionan aquellos que suelen tener un mayor grado de cumplimiento con la sostenibilidad y con la normativa medioambiental. Hasta el punto de que no solamente se valora que ese proveedor a la hora de fabricar sus propios productos, pues utilice, incorpore métodos más de sostenibilidad en la fabricación y transporte de esos equipos hasta el usuario final, sino también qué pasa o qué opciones se le dan a las pymes y a las empresas en general a la hora de qué hacer con los equipos cuando ya llegan al final de su vida útil, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo cada vez más hay más proyectos y más compañías y más oferta en el mercado referente a todo esto. ¿Qué hacer con los equipos en lugar de utilizar el reciclaje o bueno, el deshacerse de los equipos de una manera pues no muy
compliant con la normativa medioambiental, cómo se van utilizando cada vez más servicios de reciclaje, de reuso, para que esos equipos pues, puedan aguantar su uso o extender su uso durante periodos adicionales, de manera que se va completando lo que se denomina la economía circular, ¿no? Que al final es el cómo mantener en uso equipos durante un periodo de tiempo más largo para evitar pues que haya un reciclaje o a que haya una refabricación de productos nuevos que pueda tener impacto en el medio ambiente. A mí me parece en ese sentido muy importante el rol de la pyme, ¿no? Porque la complejidad de ese proceso circular que comentaba Javier, cuando está tan esparcido, ¿no? Tan geográficamente disperso, es mucho más compleja, ¿no? Y ahí yo creo que, de nuevo, el concentrar en puntos determinados, y por eso a veces nos dicen, ¿por qué los data centers no estáis por toda España? Y no, estamos funcionando un poco como los centros comerciales, ¿no? Nos juntamos todos y al final el cliente viene y tienes muchas ventajas por estar junto en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, vamos a establecer un centro de reciclaje de material electrónico y es más fácil hacerlo de una forma concentrada que de esa forma dispersa, ¿no? Antes de ir acabando con la última pregunta, sí que quiero que dediquemos un poco de tiempo a algo de lo que se habla mucho y que a veces creo que no queda suficientemente claro, acerca de la basura digital o de la llamada basura digital. Es decir, aquellos usos que hacemos de nuestras herramientas de digitalización que generan actividad de más, no sé cómo llamarlo, es decir, son usos que redundantes o voy a poner el ejemplo más clásico, ¿no? Aquel email que no deberías haber enviado o que has puesto en copia a alguien y que parece que es inofensivo, pero también acaba siendo una carga, un peso para servidores y para el sistema. ¿Qué nivel de concienciación y de conocimiento creéis que hay sobre esta basura digital en las empresas? Yo creo que el nivel de conocimiento existe. En cualquier caso, siempre es importante pues, profundizar y ir un poco más allá, entender un poco el impacto de esta basura digital, que al final no deja de ser, bueno, pues debido al crecimiento exponencial en el uso de datos, vivimos en la economía de datos y la necesidad de gestionarlos de manera sostenible, pues bueno, hay diferentes formas en las que se puede reducir o limitar esta emisión de basura digital. Por poner algún ejemplo, podemos hablar de, como tú decías, oye, pues eliminar archivos innecesarios. Hace falta hacer la descarga de datos en nuestros equipos de ciertos archivos o documentos que realmente no son necesarios. Tengamos en cuenta que toda esa actividad digital siempre deja un rastro y siempre tiene un impacto en el medio ambiente. Con lo cual, el tema de, por ejemplo, optimizar el almacenamiento. Pues se pueden utilizar técnicas de compresión de datos, almacenamiento de datos, que sean más eficientes y que se pueda reducir al final el espacio que se necesita para albergar esos datos, ¿no? Con lo cual eso también redunda o tiene su impacto en la sostenibilidad y en el medio ambiente. O como decías también tú ahora, Chema, las prácticas del correo electrónico. De correo electrónico hace falta hacer un envío masivo de correos electrónicos que posiblemente sean innecesarios, se puede reducir el tamaño de los archivos, en fin, hay una concienciación, pero creo que ahondar en ese tipo de soluciones de cómo reducir esa basura digital siempre es un punto interesante. No, desde luego, yo creo que nos falta educación para poder tomar, como decía Javier, esas decisiones informadas, ¿no? Yo entiendo que la diferencia de peso entre un mensaje de texto y uno que grabamos con el micrófono y acabamos mandando un mensaje de audio, ¿no? El correo que decías tú antes, Chema, pues como esto es gratis, todo el mundo en copia, está todo el mundo informado. Bueno, oye, si le has mandado un correo diciendo felicidades, pues me parece bien. Pero si además le metes un PowerPoint que pesa 35 megas y lo acabas mandando a todo el mundo haciendo 35 copias. Yo tenía un amigo que decía que si querías convertir a un fichero en Dios, que lo metieras en un correo, porque de repente era omnipresente, ¿no? Aparecía en todos los lados. Entonces, el utilizar más esto de, oye, en vez de lanzar un fichero en un correo y compartirlo en un sitio, enviar el enlace y decir, oye, quien lo necesite que lo descargue de allí, ese tipo digamos, que en el fondo yo creo que también deberíamos de tener formación suficiente para entender cuál es el impacto que eso tiene, ¿vale? Cuando dices, oye,
has mandado no sé cuántos megas en correos adjuntos y te podías haber ahorrado. Pues sí, cuando empezamos a medir es cuando somos... Yo recuerdo cuando empezaron a hacer los contadores instantáneos de consumo de los coches, ¿no? Ahí tienes un feedback directo de cada vez que bajabas el pie, veías como 25 se iba aquello para arriba y aprendes a cuál es la forma, o sea, necesitas ese feedback, ¿no? Y ahí sí que podemos, necesitamos trabajar más, cada vez tenemos más aplicaciones que nos dan un montón de medidas, de cosas, tal. Es súper interesante facilitarle a la gente el que tome las decisiones informadas, pero yo a veces no sé si es mejor hacer streaming, no sé si es mejor oír la radio, es decir, me descargo la canción o si solo la voy a oír una vez, es mejor oírla en streaming o si es una que me gusta mucho, es mejor descargarla. Yo muchas veces no sé dónde está ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces ahí yo creo que nos falta un poquito de información. Yo añadiría también un tema que Juan ha comentado en una pregunta anterior, que es relacionado con el consumo que hacemos de la tecnología, o que las empresas hacen de la tecnología. En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial en los modelos disponibles para poder consumir tecnología. Hemos pasado de un modelo en el que, el modelo tradicional, que era pues siguiendo la economía lineal de yo fabrico, lo transporto, vendo, el consumidor lo consume y luego se deshace del equipo, ¿vale? Ya hemos hablado anteriormente de los procesos de optimización o de introducir la sostenibilidad en los procesos de fabricación de equipos, pero también un modelo interesante es hablar del modelo de consumo que hacen las empresas y los consumidores de esa tecnología. Juan comentaba antes modelos como el colocation o la nube pública, la nube privada, la nube híbrida, etcétera, etcétera. Al final estos modelos han ido avanzando y seguirán avanzando con los próximos años, tanto a nivel de eficiencia económica como a nivel de eficiencia de uso, como a nivel de eficiencia de alcanzar objetivos de sostenibilidad, ¿vale? No es lo mismo el impacto medioambiental que puede tener un modelo de consumo tradicional, donde yo adquiero un equipo, lo voy consumiendo durante X años, muy posiblemente hasta que ese equipo ya alcanza una vida útil que ya no me da para más y tengo que buscar la forma de deshacerme de él. Tengamos en cuenta que los equipos, las nuevas tecnologías que van surgiendo, son mucho más eficientes en el consumo de energía, el consumo de datos, etcétera, etcétera. Con lo cual también la propia evolución tecnológica de los equipos hace que los nuevos productos disponibles sean mucho más eficientes, con menor consumo y mayor sostenibilidad. Por eso hablo también de la importancia de que las empresas y los usuarios seamos conscientes en que los modelos de consumir la tecnología han evolucionado, siguen evolucionando, tenemos a nuestra disposición un abanico de opciones muy interesante para hacer ese uso responsable, eficiente e incluso más económico, a la vez también que colaboramos con el medio ambiente y reducimos el impacto en la huella de carbono. En línea con lo que comentaba Javier, hay una cosa, yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de, como decía Javier, de todo lo que nos ponen delante, ¿no? Entonces, de repente tienes un teléfono que puede grabar vídeo a 4K, ¿vale? Y dices, bueno, voy a hacer una videoconferencia con mi hermano. ¿Necesito realmente hacer 4K? O, ¿sabes? ¿Necesito verle los poros de la piel para saber si se encuentra bien o no? O a lo mejor con una alta resolución ya me vale. Y solo de la alta resolución al 4K ya estamos dividiendo por 4. O sea que también tenemos que ser un poquito más conscientes de tomar esas decisiones de una forma que sepamos cuál es el impacto, ¿no? Y volviendo un poco a lo que comentaba Javier, los grandes consumidores de nube, o sea, los grandes proveedores de nube, perdón, tienen súper estudiado cuánto les cuesta la unidad de proceso por consumo de energía, ¿vale? Porque a ellos al final consumen esa electricidad y les veías que cada 3 años ya habían llegado a la conclusión de que se cruzaban, es decir, la tecnología nueva te producía más por unidad de energía consumida y te compensaba cambiar el equipo, ¿vale? Es cierto que con los problemas de la cadena de suministro, pues eso a veces se ha estirado un poco, porque, oye, 3 años está bien, pero a lo mejor necesitas estirarlo un poco porque hay que producir los chips, hay otro tipo de, digamos, de condicionantes medioambientales que estábamos hablando, y los puedes llevar a 4 o 5 años, pero llega un momento en que efectivamente ya no es que ya no te da mejor del servicio adecuado, sino que simplemente es más eficiente desde un punto de vista sostenible
el cambiar y avanzar a la tecnología. Suficiente, sobre todo si ha habido un cambio, y que eso va un poco en línea con lo que decía Javier, de ese cambio exponencial que estamos viendo en las tecnologías. Es que Nvidia está publicando cada 6 meses que reduce el consumo por la mitad. Entonces, claro, en modelo exponencial, en 3 años estás consumiendo la 10ª parte, ¿sabes? Para la misma unidad de proceso. Sí, bueno, eso que comentas, Juan, es muy interesante. Yo creo que nos daría para otro podcast nuevo el tema de la supercomputación y la inteligencia artificial, como efectivamente es algo totalmente disruptivo desde el punto de vista de las posibilidades que va a ofrecer a empresas y a usuarios, pero también a nivel del impacto que puede tener en el consumo de información, de datos. Bueno, es un mundo apasionante que invito a todos los oyentes a que lean y pregunten y investiguen, porque es realmente interesante. Yo iba a comentar también, relacionado con lo que comentabas, el uso, los modelos disponibles que tenemos hoy en día, estamos hablando de, sobre todo centrándolo en el punto de vista del impacto en el medio ambiente y desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es cierto que yo creo que a día de hoy todavía existe un cierto entendimiento de que la sostenibilidad no es eficiente desde el punto de vista económico. ¿Vale? Creo que muchas empresas lo pueden considerar como decir, bueno, sí, está muy bien, la sostenibilidad, pues efectivamente hay unos objetivos, pero esto a lo mejor no acaban de fiarse o no acaban de entender que puede tener también ventajas muy importantes a nivel económico. Yo creo que con el paso de los años y con la introducción de los nuevos modelos que comentaba anteriormente, ambas partes están convergiendo cada vez más. Es decir, el ser sostenible, el optar por un modelo de consumo más responsable, más eficiente, más sostenible, no choca con que sea un modelo también quizás más económico. Al final, este avance en el mundo de la sostenibilidad, como las empresas van profundizando más en ser sostenibles en la fabricación, en el tratamiento, en el consumo, etcétera, etcétera, hace también que en paralelo, de manera natural, otras empresas o otras iniciativas vayan ofertando soluciones de consumo que también permitan a las empresas economizar o ser más rentables o más eficientes desde el punto de vista económico en el uso de esa tecnología. Porque al final lo que se permite es que, como decía, si el uso de esos equipos cambiamos del uso tradicional al uso por consumo, lo que permitimos es que esos equipos seguramente puedan estar en uso durante un ciclo mayor, no solamente por un usuario, sino que puede pasar de un usuario a otro, a otro, a otro, hasta que realmente alcance un punto en el que ya no haya más opción que pasar por un reciclado, de manera cumpliendo con la normativa medioambiental. Eso al final hace que ciertas compañías especializadas en este tipo de tratamiento de equipos pues permitan ofertar ese modelo de consumo de la tecnología de una manera, desde el punto de vista del coste, de una manera muy eficiente. Con lo cual, mi mensaje sería, la sostenibilidad no solamente es una aspiración a nivel de concienciación, de que queremos apostar por la sostenibilidad como mejor sociedad, cuidar mejor de nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, sino que también puede tener un impacto importante en la economía de las empresas. Es el momento de lanzaros la última pregunta, pero creo que has hecho tal síntesis, Javier, que en tu parte la doy por respondida. Aún así, me veo obligado a hacértela porque es una bonita manera de cerrar. Dicho todo lo dicho, Javier, ¿tú crees que la sostenibilidad digital es para tanto? La sostenibilidad digital es para tanto, es un tema que estamos viendo que es muy de candente actualidad, muy de constante evolución, y lo que me gustaría decir es que invito a los oyentes a que investiguen, pregunten a sus especialistas, se asesoren bien, porque es un mundo que realmente está aquí no para cambiar la actualidad, sino para cambiar el futuro, y seguramente seguirá evolucionando en los próximos años, incorporando nuevos elementos también relacionados con el tema de la legalidad de los datos, etcétera, etcétera. O sea que es un mundo que realmente sí que es para tanto y es un mundo apasionante. Juan, ¿tú crees que la sostenibilidad digital es para tanto? A ver, yo creo que es súper importante y va a ir a más. Va a ir a más porque cada vez traemos más cosas al mundo digital. Tiene muchas ventajas el estar en el mundo digital,
y por eso va a ser cada vez más importante. Y yo creo que también es importante destacar que en este creciente factor digital el usuario tiene mucho que decir, porque es como muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿vale? Es como, los adolescentes eso, consumen mucho, y resulta que yo soy el usuario que está detrás y yo soy el que decide hacer streaming, oír la radio a través de la app en vez de oírla a través de la emisora de toda la vida, ver la televisión en IP en vez de verla por... Quiero decir, es una decisión del usuario, pero a mí me parece muy bien que tomemos nuestras decisiones de forma consciente, pero que el usuario también sea consciente de que él tiene mucha más palanca y cada vez más a la hora de decir, oye, ¿por qué esta videoconferencia no la hacemos en baja resolución en vez de hacerla en alta resolución? ¿O por qué no me mandes mensajes de audio, mándame un texto? Que no hace falta escribir. Le das al microfonito del otro, del teclado, y ya te lo escribe él solo y cada vez lo hacen mejor también. O sea, que el usuario también tome esa conciencia, sobre todo las pymes, ¿no? Que parece que tienen menos capacidad y como que yo es que aquí no puedo hacer mucho. Tú sí que puedes hacer también y que eso sean conscientes. Me gusta, pues mensajes muy claros, muy directos y de aplicación universal, que es lo que buscamos al final con este programa. No me queda más que daros las gracias a los dos, Javier Buzón, Juan Carlos Bahamonde. Ha sido un verdadero placer aprender de vuestro lado. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Chema, muchas gracias, Juan, y hasta la próxima. Un placer, gracias a ambos. Como hemos visto, no hay excusas para avanzar juntos hacia la reducción de emisiones de efecto invernadero, también con nuestras acciones de digitalización. Es una tranquilidad que haya empresas que velen por la sostenibilidad del sistema, pero finalmente es nuestra responsabilidad a la hora de tomar las decisiones correctas. Porque, como siempre, querida amiga, querido amigo, que la digitalización de nuestras empresas sea sostenible depende también de ti. No olvides suscribirte a Es para tanto en tu canal de podcast favorito para descubrir más contenido. Nos puedes encontrar en Spotify, iVoox, Apple Podcast y también en el canal de YouTube de COE Cepyme Cantabria. Te invito a que conectes con nosotros en la página de LinkedIn de la oficina Acelera Pyme de COE Cepyme Cantabria. Nos escuchamos en el próximo programa. Os deseo que tengáis un día fantástico.